la cobertura que tiene la Cruz Roja Mexicana, que prácticamente está en todas las poblaciones del país, o tiene manera de llegar a todas las poblaciones del país, y lo que nos comentaba nuestro presidente de la Cruz Roja Mexicana, el señor Daniel Goñi, que se atiende a 4 millones de casos por año. La verdad me parece bien interesante compartir contigo, que nos compartas más bien tú. La radiografía nacional que puede tener la Cruz Roja es muy importante y muy detallada. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los mexicanos en cuanto a percances, salud? Nos hablabas ya desde luego de desastres naturales, donde siempre la Cruz Roja está presente, pero digamos, en el día a día, si no hay un huracán importante o un terremoto, toquemos madera, ¿de qué se aquejan más los mexicanos? ¿Cuáles son los servicios a los que presta más la Cruz Roja? Es muy interesante la división que haces. La Cruz Roja tiene dos tipos de actividades. La permanente, que es el día a día de la Cruz Roja, y las eventuales, que son los sismos, los grandes fenómenos naturales. Entonces, cuando no tenemos estos grandes desastres, la Cruz Roja tiene tanto sus servicios médicos como los servicios de ambulancia. En México, la Cruz Roja, el año pasado dimos más de 1.200.000 servicios de ambulancia. Pero vamos a darles enmarcarlos. ¿Qué significa esto? Suena Además mucho. de la gente que llegue a alguna unidad hospitalaria de la Cruz Roja por otros medios, ¿no? Es correcto, porque llegan por sus propios medios o los transportan, pero vamos a dimensionar qué significa 1.200.000 servicios. Primero, de cada 100 servicios que se dan en este país, 80 los da por sí sola la Cruz Roja. 80, o sea, el 80% de los servicios que se dan en este país los da la Cruz Roja Mexicana. Dos, el 100% de este 1.200.000 servicios son igualmente 100% gratuitos. Sí. No se cobra ni las medicinas, ni el paramédico, ni la gasolina. El accidentado tiene derecho a que lo transporten a su hospital público, hospital privado, a su médico privado, a su casa, a donde él desee, ahí se le transporta. Cuando el enfermo no tiene ningún hospital público o no es capaz de cubrir un hospital privado, entonces es transportado a las clínicas y hospitales de la Cruz Roja Mexicana. Pero déjame decirte que muchos asegurados y prefieren ir a la Cruz dicen, Roja. A mí lléveme a la Cruz Roja. Claro. Y tienen razón, yo creo que el expertise que tiene la Cruz Roja en tantos traumas, sí. Yo estoy seguro que teniendo mi seguro social y mi seguro de gastos médicos, si yo tuviera un accidente, primero iría a la Cruz Roja Mexicana, porque son verdaderos expertos. Sí. Y hoy tenemos unas grandes y modernas instalaciones. Así que este 1.200.000 servicios de ambulancia tiene una cobertura nacional y esto nos hace que cubramos uno de los aspectos más difíciles. Lamentablemente en México ocupamos el 7º lugar mundial, embajador, en muertes por causa de accidentes viales. 7º lugar mundial. Tenemos que cambiar las medidas preventivas, pero sobre todo tenemos que cambiar nuestra filosofía de cómo pensar con respecto a la ingesta de alcohol. Pero vamos a la primera parte. Básicamente es la vinculación entre alcohol y volante. Es la mayor parte de los accidentes. Cuando el mexicano bebe, lo primero que hace es cómo agudizar su mente para violar los alcoholímetros, cómo se hace por Twitter o cómo sentirse más listo y más fuerte después de haber ingerido el alcohol. Eso no debe de ser. En Europa, cuando alguien bebe alcohol, lo que hace es cómo apoyarse con los amigos o toma un taxi. O toma un taxi. Es decir, hay que cambiar nuestro sistema. Es como cuando viajamos por México, abrimos la ventana y tiramos el Kleenex a la calle. Y cuando cruzamos la frontera, guardamos el Kleenex en el coche y cuando llegamos a casa o llegamos a un lugar público lo ponemos en el cesto de basura y somos los mismos mexicanos. Así que es muy importante cambiar eso porque eso nos trae este 7º lugar. Déjame decirte que... Sí, la gente se inhibe a veces de manejar bajo los efectos del alcohol por miedo a ser arrestado, no porque considere que puede generar un percance vial. Exactamente. ¿No? Y debería ser primero lo otro, es decir, si me voy a matar o voy a matar a alguien por venir embriagado manejando, pues eso debería ser una consideración más importante que el mismo arresto, ¿no es cierto? Es correcto. Se puede llevar la vida de alguien entre las patas. Y en medidas preventivas, solo el 52% de los mexicanos usamos el cinturón de seguridad cuando manejamos. ¿Qué porcentaje, perdón? 52.
pero solamente el 32% de los copilotos usan el cinturón de seguridad. Solo de los pasajeros del asiento de atrás, solo el 13% usan el cinturón de seguridad. Y con frecuencia te dicen, yo no me lo pongo porque soy muy valiente. Sí, pero si chocamos, el que va atrás incrusta al de adelante y mata al de adelante que sí trae el cinturón de seguridad. Entonces, al conductor debe tener responsabilidad de decir, mi amigo, o te pones el cinturón en el coche y yo voy manejando, o algo desagradable va a pasar. Sí. Los niños. Que esa área también es muy interesante de la Cruz Roja, ¿no es cierto? A nivel no solo mexicano, sino mundial. La parte didáctica, la parte educativa que hace la Cruz Roja, porque este tipo de cuestiones como las que mencionas pues son de conciencia, son pedagógicas, digamos. Muy importantes. Y la parte de prevención, digamos. La parte de la prevención es extraordinaria. Y luego das por la Cruz Roja, por los ciudadanos como nosotros, que somos ciudadanos igual que todos los ciudadanos que forman la Cruz Roja. Suena creíble. A veces te pone algún anuncio cualquier entidad de gobierno y ya le cambias automáticamente cuando hay muchas cosas muy, muy importantes que tomar en cuanto a la prevención. Así que... La verdad que a mí me surgen dos grandes preguntas. Uno, tú mencionabas al principio que casi al calor de la Revolución Mexicana se formó la Cruz Roja y que se hizo a la mexicana, sí, de acuerdo a las necesidades. Me gustaría que hicieras un poco un comparativo en cómo funcionan otras Cruz Rojas, la japonesa o la de Estados Unidos o la francesa, y qué peculiaridades tiene la mexicana. Y la segunda, que se la vamos a dejar para la parte ya más caliente del programa hacia el final, es ¿qué lecciones extraes tú, un observador tan agudo, además de la realidad mexicana, entre lo que es la Cruz Roja Mexicana y otras instituciones públicas? Correcto. Me doy cuenta que 100 años de tradición y de herencia tan sólida dan mucha efectividad, pero también hay algunas secretarías de Estado que tienen 100 años y no tienen el prestigio que tiene la Cruz Roja. Pero ¿por qué no comenzamos con el tema del comparativo entre esta Cruz Roja a la mexicana, digamos? Claro. ¿Por qué es como es y cómo compara con otras? Mira, vamos a hacer esta comparación entrando con la Cruz Roja más importante del mundo, la Cruz Roja Americana. Y gran parte de nuestros amigos televidentes... ¿Más importante por dinero o por...? Por dinero y por estructura. Okay. ¿Sí? Por dinero y por estructura. Tienen una gran capacidad, pero ellos se dedican a los desastres. Pero yo les quiero decir a tus amigos televidentes, a nuestros amigos televidentes, que nunca han visto una ambulancia de la Cruz Roja en Estados Unidos. Allá marcan al 911 y llegan por ti, pero son unas cuentas estratosféricas. Sí, y cuidado y no tengas seguro de gastos médicos, claro, porque te curas de la enfermedad y acaba con tus bienes. Entonces, estamos tan acostumbrados, y ya es un hito de que ven un accidente y la gente dice, hablen a la Cruz Roja, que ya pasa muchas veces desapercibido. Y no, son los recursos de todos los ciudadanos. De hecho, sería muy interesante ver el comparativo entre el 911 mexicano y la Cruz Roja. Claro, el 065. ¿Verdad? Claro. Y entonces, esta infraestructura que trabaja en forma tan eficiente, y lo es eficiente porque entre una de las grandes diferencias con las instituciones de gobierno es la calidez con que nuestros servicios son prestados. Cuando muchas veces hay un accidentado y dice, quiero dar un donativo a la Cruz Roja, no se lo aceptamos, porque no queremos tomar ventaja de un momento psicológico en donde hay una vulnerabilidad, hay una flaqueza, hay un momento débil, y entonces no se aprovecha. Pero cuando esa gente recibe una atención extraordinaria en donde los paramédicos hacen todo lo que está a su alcance para atenderlos, queda una huella muy importante. Ese es uno de los efectos más importantes, aparte de que tiene una de las mejores o la mejor capacitación. Esto hace mucho la diferencia, la convicción, la misión con que están haciendo las cosas es, creo que lo que debemos entender los mexicanos es que tenemos la capacidad de ser los mejores y no limitarnos. Eso lo muestra también la Cruz Roja. Y no limitarnos a decir, yo tengo un sueldo de X y yo voy a dar un esfuerzo hasta eso que siento que debo de dar. No, hay que dar el 100% del esfuerzo, aunque a veces muchos mexicanos entenderemos que nuestro sueldo no es exactamente igual a nuestra capacidad. En Estados Unidos son peores. Te dicen, hay hasta una frase de I'm paid to do so. Y te dice un profesor, no quisiera usted ver mi documento. Dice, sí, si entra dentro de lo que yo creo que es lo que me pagan, si no, que se lo revise alguien más. Correcto. Es terrible. Vamos a tener que hacer un pequeño compás de espera y regresamos con el presidente de la Cruz Roja Mexicana.
Desde 1910 hasta mediados de la segunda década del siglo XX, la naciente Cruz Roja Mexicana estuvo presente en importantes acontecimientos de la historia de nuestro país, como desde luego lo fue la Revolución Mexicana, pero también la invasión norteamericana a Veracruz, los brotes epidémicos de tifoidea y de influenza española, las inundaciones del Bajío y los terremotos de 1912 y 1919. En todas estas oportunidades, la bandera de la Cruz Roja ondeó en las ciudades, pueblos y campos para simbolizar la neutralidad de los heridos y de quienes los atienden como muestra de humanidad y solidaridad, valores que han sido pilares fundamentales de esta institución.